Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Al Señor de señores, aleluya, aleluya, a su nombre, a su nombre. Señor, bendice, Padre de la gloria, esta reunión, oh Dios del cielo, Señor. Que sean todos bendecidos hoy, Señor Jesús. Que todos los que hemos venido a buscarte, Señor, en este día, seamos bendecidos en esta semana que está comenzando, Padre. Que tu gloria descienda sobre nosotros, oh Dios. Que tu gloria fluya sobre nuestras vidas, oh Dios del cielo, Señor. Necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu bendición, Señor, en esta semana, Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Preséntate delante de Dios, dígale: me presento delante de ti, Señor Jesús. Presento mi familia, presento todos mis asuntos, Señor, porque esta semana, bendito Dios, quiero caminar contigo. Quiero que tú nos guíes. Dígale: quiero que tú me guíes, quiero que tú me orientes, quiero ser dirigido por ti, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Y declaro una bendición para toda la congregación, para toda la iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, varón. Y vamos a la palabra de fe, a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo número 3, versículo número 12. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la palabra en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. A su nombre. Volvámoslo a leer. Hebreos 3:12, por favor. Hebreos 3:12. Dice la palabra, Hebreos 3:12. Gloria a Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando la Biblia dice: mirad, hermanos, es como un llamado de atención que está haciendo Dios allí en la palabra. Es un llamado de atención donde le está diciendo: oye, como que deténgase, como que ponga cuidado. Es como una advertencia. Pongamos mucha atención. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la advertencia que nos hace? A que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es decir, tengamos cuidado que ninguno de nosotros dejemos dañar nuestro corazón
Porque dice la palabra que en ninguno de nosotros haya corazón que malo a su nombre. Que en ninguno de vosotros haya un corazón malo. O sea, tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar, mi amado hermano, el estado interior nuestro. Ese estado interior. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viviendo? Eso es lo que está diciendo. A su nombre. Porque puede haber algo allí que dañe mi corazón. Y si hay algo que daña mi corazón y lo vuelve malo, escúchelo bien, mi corazón se vuelve malo. El corazón de alguien se puede volver malo. Cuando alguien se vuelve malo, un corazón malo, ¿de esa persona se pueden esperar buenas cosas? No. De esa persona no se puede esperar nada bueno. Pero hay algo que daña el corazón y lo vuelve malo. Es la incredulidad. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad a su nombre, para apartarse del Dios vivo. Entonces, vemos el gran peligro de la incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. Cuando hablamos de la fe, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Y cuando hablamos de la fe, estamos hablando de la fe en Cristo, de la fe en Dios, a su nombre. Yo no puedo hablar que tengo fe en el diablo, que tengo fe en un demonio, que tengo fe en esto. No, la fe verdadera dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando se habla de fe y de fe verdadera, es mi creencia en Cristo Jesús. Es lo que yo creo que Dios ha establecido para mi vida a través de la palabra. Eso es fe, gloria al Señor. Lo contrario es incredulidad. Incredulidad. Escúchelo bien. Cuando hablamos de este tema de incredulidad, mucha gente dice, pero yo no soy incrédulo, yo creo. Hasta alguien dice, no, es que yo de todas formas soy ateo. Yo no creo que Dios existe, dice alguien. Pues esa persona de todas formas está creyendo en algo, está creyendo que no existe, cree en eso. Pero eso es incredulidad. ¿Por qué se llama incredulidad? Porque esa persona está creyendo en algo invertido, está creyendo en cosas que no son ni provienen de parte de Dios. Y eso es incredulidad, a su nombre. Una persona termina creyendo en baños, en hierbas, en sortilegios. Eso es incredulidad. Eso es ser incrédulo en Cristo Jesús. Yo quiero que lo entienda. Eso es ser incrédulo en el Señor. No creo en Dios, no creo en Cristo, no creo en la palabra, pero termino creyendo en cualquier porquería que el mundo me ofrezca. Ese es el punto. Pero cuando hablamos de incredulidad, hablamos de la persona que no cree en Cristo, que no cree a la palabra. Y cuando hablamos de fe, hablamos de la persona que cree en Cristo Jesús y le cree a la palabra del Señor, a su nombre, a su nombre. Por eso es que es tan benéfico la fe y por eso es que es tan maligna la incredulidad. A su nombre, a su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. La incredulidad, según la Biblia, se considera en un pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Una persona que decide apartarse del Dios vivo por la incredulidad, que decide no creer en la palabra, no obedecer a la palabra, está ya a las puertas del reino de las tinieblas. Puede que no haya adulterado, puede que no haya fornicado, puede que no haya robado, puede que no haya mentido, puede que no haya pecado, pero el hecho de ya estar en una actitud de incrédulo lo hace
ponerse en la puerta de las tinieblas. Ya está en el umbral, ya está allí. Es increíble esto. Ahora, la incredulidad, ¿qué es entonces? Es la fe de lo que las tinieblas son a la luz. Escúchelo bien, es comenzar a creer en cosas muy diferentes a lo que Cristo ha establecido en la palabra. Esa es incredulidad. Porque estamos hablando de el incrédulo es el que ha renunciado o no acepta la palabra de Dios, no acepta a Cristo Jesús, sino que acepta otras cosas. Es incrédulo para Cristo, es incrédulo para el reino de Dios. ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Hay gente que tiene unas creencias tremendas. Hay gente que cree hasta en el bostezo del chivo. Pero, hermano, en Cristo no creen o no creen a la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo? Eso es el incrédulo. Por eso es tan delicado. Ahora bien, miremos, mi amado hermano, que hay muchos tipos de incrédulos. Está el ateo. El ateo dice que no cree en Dios, pero resulta creyendo en cualquier cosa. A mí me ha llamado poderosamente la atención ahora que he leído mucho acerca de Cuba y muchos lugares que profesan ser ateos por su política, son políticos o tienen una línea política que no tiene nada que ver con el capitalismo, sino más bien con el comunismo, y ellos dicen ser ateos. Ellos dicen ser ateos. Pero qué gente tan amiga de la hechicería, de la santería y de la brujería. Oiga, más que cualquiera, pero más aferrados a todo ello que cualquier otra persona. Y uno dice, oiga, tremendo, dicen ser ateos, o sea, son incrédulos, no creen en Cristo, dicen que Cristo no existe, dicen que la palabra no es realidad, pero sí creen en la santería, en la brujería, en la hechicería y todos estos movimientos ocultistas, satánicos que existen en el mundo. De eso sí se pegan. Entonces mire usted el ejemplo claro de lo que es un incrédulo. El ateo no cree en la existencia de Dios. Es el necio que dice no hay Dios. Ese es un tipo de incrédulo. El otro incrédulo es el pagano. Niega que hay revelaciones directas de Dios. No cree en la Biblia, es la palabra de Dios como la palabra de Dios y se opone al cristianismo verdadero. Ese es el pagano. Y lamentablemente hay muchos cristianos paganos todavía. Dentro de la iglesia cristiana, voy a decir algo que tal vez a muchos les va a escandalizar. Dentro de la iglesia cristiana todavía hay o siguen habiendo muchos cristianos paganos. Parece una contradicción, cristianos paganos. ¿Por qué dice cristianos y paganos? Digo cristianos porque ellos dicen ser cristianos. Porque si usted les pregunta, dice somos cristianos, pero ¿son qué? Paganos. Escúchelo bien. Todavía hay cristianos, mi amado hermano, que creen aún en el pesebre, en el arbolito de Navidad, que si lo arma les va a traer prosperidad el año que viene. Creen, todavía leen el horóscopo. Ellos creen en muchas cosas del mundo. Creen en la bruja que va a dar los consejos para el año que viene. Es decir, creen en la ropa interior amarilla que se tienen que poner el 31. Son cristianos paganos. Son cristianos todavía que están aferrados a unas tradiciones que piensa que esas tradiciones, el hacerlas les va a traer suerte y el no hacerlas les va a traer desgracia. Escúchelo bien. ¿Cómo se llaman ellos? Cristianos paganos. ¿Por qué cristianos? Porque si usted les pregunta, usted les dice yo soy cristiano. Y hasta le recitan el Salmo 91 de memoria. Y hasta le hablan de versículos bíblicos de memoria y le cantan cánticos espirituales y le cantan canciones cristianas, cantidades, se las cantan de memoria. Y usted dice, wow, este es un cristiano de verdad. No es un cristiano de verdad.
Porque si usted lo ve, esa persona todavía está aferrada a unas tradiciones que el mundo tiene. Y la Biblia lo dice en Jeremías capítulo número 10, versículo número 1. Vaya a Jeremías capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra, gloria a Dios. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Jeremías 10, 1. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra con mano de artífice con buril. Entonces vemos que dice aquí: no aprendáis el camino de ¿qué? De las naciones. A su nombre. Precisamente ahora en diciembre se pone de moda, mi amado hermano, todas estas corrientes paganas a los cuales muchos cristianos se aproximan peligrosamente y otros caen allá en esa red que tiende el diablo, en todas estas corrientes paganas. Esta semana vamos a tener un seminario, mi esposa va a estar dando un seminario el día martes y el miércoles en la noche acerca del cristiano frente al mundo. Escúchelo bien. Y allí va a aclarársele mucho a usted esta situación. Pero en realidad hay muchos cristianos todavía que son paganos, y eso es un tipo de ¿qué? De incredulidad. Escúchelo bien. Es delicado. Otros son gnósticos, otros son filósofos, otros pertenecen al modernismo, a corrientes filosóficas, el evolucionismo, que anula completamente el libro de Génesis en la Biblia y se dedican a sacar sus propias teorías acerca de la evolución, dándole crédito a un Dios totalmente diferente al que está en la Biblia, al que está en las Escrituras. Así que esos son tipos de incredulidad. Pero lo grave es que hay muchos cristianos mezclados con todas estas doctrinas. Hay muchos cristianos que están todavía jalándole a la nueva era. Hay muchos cristianos que todavía están en sus filosofías huecas. Hay muchos cristianos que están en el gnosticismo todavía. Hay muchos cristianos que están en una cantidad de corrientes, mi amado hermano, que nada tienen que ver con el cristianismo, que nada tienen que ver con Cristo Jesús. Y esto los hace de una u otra forma, los hace ser incrédulos ante Dios. A su nombre. Escúchelo bien. Ahora, ¿por qué somos tan vulnerables hoy día a la incredulidad? Recuerde, ¿por qué estamos dando esta enseñanza? ¿Cuál es el texto base? Hebreos 3, 2. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no dañar, no dejar que se dañe nuestro corazón por causa de la incredulidad, porque la incredulidad lo que hace es dañar el corazón de la persona. Eso es lo que acabamos de explicar, daña el corazón de la persona. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado por ello. Ahora bien, nosotros estamos viviendo en un mundo donde todo lo que el mundo hace y tiene en este momento hace muy vulnerable al cristiano. El cristiano verdadero se vuelve muy vulnerable a la incredulidad por todo lo que el mundo ha tejido, por todo lo que el mundo tiene, hermano, en este momento, digámoslo, preparado para tomar a cualquier persona y meterla en su propia corriente, meterla en la corriente del mundo y convertirlo en un incrédulo. Ojo con eso. Cristo se asombró de la incredulidad de la gente en su tiempo. Ahora lo vamos a ver. Cuando el Señor fue, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 6. Marcos capítulo 6, versículo 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas
de alrededor enseñando. Esto pasó cuando Jesús fue a Nazaret. Por eso el Señor no pudo hacer milagros, o no hizo milagros en Nazaret. No es que no haya podido, el Señor no hizo milagros en Nazaret. Sí podía haberlos hecho, era el Señor, tenía el poder del Espíritu Santo, pero no hizo milagros en Nazaret porque ellos eran incrédulos. Escúchelo bien. A su nombre, a su nombre. Dice la palabra, leamos el capítulo 6 completo, versículo 1. Dice: salió Jesús de allí y vino a tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y vino y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué encontró el Señor Jesús en Nazaret? El Señor en Nazaret encontró ¿qué? Encontró incredulidad. ¿Por qué encontró incredulidad? Porque cuando el Señor quiso hacer milagros allí, la gente se dio cuenta que Él tenía una enseñanza muy especial, una sabiduría muy especial y unos milagros inmensamente grandes que Él hacía. Pero la gente comenzó a asombrarse y a criticarle y a decir: oye, ¿de dónde sacó esa sabiduría? ¿Por qué? Porque lo vieron crecer allí, porque lo vieron con su familia, porque conocían su familia, porque conocían a sus hermanos, porque conocían a María, porque conocían a José. Pero no sabían que Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo y había venido en condición de hombre a vivir aquí en la tierra, y se había despojado de su deidad. Siendo Dios, se había despojado de su deidad y vivió en condición de hombre. De eso no se percataron. Y como no se percataron, ellos vieron a Cristo como igual a ellos. Ellos vieron a María como igual a ellos y comenzaron a decir: oye, pero ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Dudaron de su sabiduría, pero no se daban cuenta que la sabiduría que tenía el Señor Jesús era la sabiduría de Dios. Era la sabiduría del reino celestial, del reino de la luz. Era una sabiduría que venía de lo alto, porque el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Dios, estaba sobre Jesús. A su nombre. Ellos no entendieron eso, y por eso se volvieron incrédulos, por su raciocinio. Mire usted cómo cuando la gente comienza a razonar tanto: oye, pero no, yo no puedo entender que Jesús tenga tanta sabiduría. ¿De dónde? ¿En dónde estudió? Muéstrenos sus credenciales, muéstrenos sus títulos, que tiene tanta sabiduría. ¿Y de dónde tiene tanto poder? ¿Y de dónde tiene tantos milagros? Tanto así que alguna vez dijeron que Él venía de parte de Belcebú. Y Belcebú era el dios de las moscas, o sea, un espíritu inmundo llamado Belcebú. Y dijeron que venía de parte de él o de Satanás. Escúchelo bien. Le dieron más credibilidad a Satanás que a Jesús. Tremendo esto. Entonces, la incredulidad hizo, y él encontró tanta credulidad allí, mi amado hermano, que no ocurrieron tantos milagros allí. Unos pocos nada más en Nazaret, pero no hubo más. ¿Por qué, mi amado hermano? Por la incredulidad de ellos. Escúchelo bien. Y dice la palabra en el versículo 3, Marcos capítulo 6, versículo 3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban ¿de quién? De él. Eso es incredulidad.
Ellos conocieron a Jesús en carne y hueso. Nosotros conocemos a Jesús a través de la palabra. Los hombres hoy día conocemos a Jesús a través de la palabra, a través de la escritura. Y muchos comienzan a decir: oye, pero yo no puedo entender que Dios diga esto en la palabra y que eso vaya a ocurrir. Yo no puedo entender que esto pase. Yo no puedo entender que esto sea una realidad. ¿Yo cómo voy a creer? Pleno siglo XXI, decía un erudito. Pleno siglo XXI, yo voy a creer en esto. No puede ser, habiendo leído tanto libro, habiendo leído tanta cosa. Eso es incredulidad. Eso se llama incredulidad. La Biblia, cuando usted la lee, tiene que creerla. Punto. Eso es fe. Y por la fe el justo vivirá para la gloria del Señor. Y por la fe veremos grandes cosas. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Así que si cuando el Señor vivió, había un manto de incredulidad sobre la tierra, y había gente argumentaban en contra de Jesús, y por eso no creyeron y por eso no recibieron la bendición. Hoy también. Hoy no nos escapamos de eso. Hay un manto envolvente y muy envolvente que toma a la gente y la lleva a caminos de incredulidad, lo lleva a negar la palabra. Y esto es delicado. Por eso tenemos que tener tanto cuidado hoy, mi amado hermano, en lo que el mundo nos está ofreciendo. Escúchelo, en lo que el mundo nos está ofreciendo versus lo que la palabra de Dios nos ofrece, para poder permanecer en fe y no caer en incredulidad. Una de las cosas que el mundo está ofreciendo es el pecado. Pero quiero que entienda algo de la forma como el mundo está ofreciendo el pecado. El pecado no se le está ofreciendo al mundo así por así. Queremos que todos conozcan a Cristo. Por eso también estamos presentes en las redes sociales. Síguenos e invita a otros a que lo hagan. Comparte las publicaciones o etiqueta a tus amigos, familiares y conocidos. Síguenos en Facebook, Pastor Rosenberg Olivares. Instagram, @Pastor Rosenberg Olivares. Twitter, @Pastor Rosenberg. YouTube, Pastor Rosenberg Olivares. Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.